Es un estudio que tiene que ver con algunas características de un niño espiritual. ¿Cómo puedo yo saber cuando alguien es inmaduro, cuando alguien es un niño espiritual? Y lo vamos a ver a través de esta lección. No sé si usted se imagina a una persona con barba, con bigote, en una cuna, con un biberón, con un chupón. ¿Se lo imagina? Es de risa, pero hay gente que en la vida espiritual así está. Así está, no sale de la cuna, no agarra responsabilidades, no madura, quiere tomar lechita espiritual todo el tiempo, ¿verdad? No busca, como dijimos en lecciones pasadas, las viandas que son el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Amén. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, ayúdenos en esta encomienda divina que es compartir tu palabra. Sabemos que no lo podemos hacer sin tu ayuda, y yo te pido, mi Dios, que bendigas mi boca y que lo que hable sea para edificación, y que unjas los oídos de mis hermanos para que la palabra también encuentre cabida en sus corazones. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te agradezco por su vida, por la presencia de cada uno de los que están aquí, por los que están siguiendo tal vez por la transmisión. Bendíceles de una forma especial en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. El tema de la lección número 8 es características de un niño espiritual. En nuestra introducción dice que hay signos de infantilismo espiritual, los cuales todo cristiano que aspira a la madurez espiritual necesita liberarse. Mientras el cristiano no reconozca que tiene esas características, no podrá buscar la madurez espiritual. Y en esta lección veremos algunas de estas características, no todas, pero algunas que nos pueden dar una idea de si todavía no hemos madurado, que si necesitamos cortar con esa, ¿cómo se puede decir? Ese deseo de seguir solamente tomando lechita espiritual y poder tomar responsabilidad. Muy bien, la característica número 1 de un niño espiritual es que todavía está bajo los rudimentos del mundo. Es decir, no se ha liberado en su totalidad de las cosas de este mundo. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, verso 3. Gálatas capítulo 4, verso 3. Dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, ¿cuando éramos qué? Niños. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La referencia que el apóstol Pablo hace a los rudimentos del mundo encuentra diferentes significados en los comentarios o en los comentaristas bíblicos. Algunos dicen que se refiere a la ley de Moisés o a las leyes de Moisés. Otros dicen que se refiere a las instrucciones humanas o al conocimiento humano, es decir, a mandamientos de hombre, que no han sido iluminados por Cristo. Hay que recordar que algunos creyentes de Galacia, particularmente del verso donde acabamos de leer, la iglesia donde acabamos de leer, estaban dejando el evangelio y estaban yendo tras las enseñanzas de los maestros judaizantes, quienes enfatizaban que para ser salvos deberían guardar la ley. Entonces es mejor ver en esta porción que Pablo se está refiriendo a la esclavitud de los rudimentos del judaísmo. Pablo exhorta a los creyentes de Galacia a no dejar la salvación por medio de la fe para regresar a la esclavitud básica del judaísmo, que lo único que traía era esclavitud. Quiero comentarles sobre la ley, un poquito sobre la ley. No es que la ley sea mala, de hecho Jesús vino a cumplirla, pero porque Él ya la cumplió, nosotros ahora nos ha hecho libres de la ley, porque la ley se volvía como una esclavitud. Si uno violaba la ley en un solo mandamiento, ya la violaba en todos,
Y la ley era como una nana, dice el mismo apóstol Pablo, para llevarnos a Cristo, como un ayo, como un cuidador. Es decir, la ley ayudó antes de que viniera Cristo, pero cuando vino Cristo, entonces cambió la situación y ahora podemos en Cristo encontrar la gracia, la salvación a través de la gracia, y no volver a tanta observación de la ley, que guardar esto y que guardar aquello y que hacer, porque la esencia de la ley es ganarse la salvación a través de obras. Y a través de obras sería muy difícil que algún ser humano pudiéramos alcanzar la gracia de Dios, la salvación de Dios. Tanto los judíos como los gentiles eran esclavos de ciertas observancias religiosas, pero cuando Cristo vino, el periodo de esclavitud terminó. La relación con Cristo hace que a un lado los rudimentos de cualquier religión, todos los rudimentos se esclavizan, y Cristo es el único que nos puede liberar de ellos. ¿Recuerdan San Juan capítulo 8? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, bajo cualquier rudimento de cualquier religión, de cualquier tradición, de cualquier esfuerzo humano que nosotros queramos hacer, no podríamos de ninguna manera conocer la verdadera libertad, porque siempre estaríamos atados a que estos mandamientos, y que no digas, no hagas, no toques, ¿verdad? Como dice Colosenses, de acuerdo a mandamientos de hombres, no de acuerdo a Cristo. Pero cuando vino Cristo, conocimos la verdadera libertad. Tenemos que aclarar también que no fue el libertinaje. La libertad y el libertinaje son dos cosas diferentes. La libertad es estar libre de la esclavitud del pecado y de las tradiciones y de todas las normas que me tenían como que atado. Y el libertinaje es decir, pues ya como Cristo lo pagó todo, ahora yo puedo hacer lo que sea, ya acepté a Cristo, ya no puedo cometer pecado, y todo eso es un libertinaje. Dice la Biblia que no usemos la libertad como libertinaje para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Entonces, aplicando esta enseñanza a los cristianos que no son judíos, podemos decir que los rudimentos del mundo son las enseñanzas equivocadas que traíamos de la religión tradicional, como querer hacer buenas obras para ganar la salvación. Ustedes saben que esa es una de las bases de todas las sectas. Tienes que hacer obras, ¿verdad? Tienes que salir a publicar, tienes que dedicar un año para ir a la obra misionera, tienes que vestirte de tal o cual manera, tienes que, cada secta tiene ataduras, ¿verdad? Ataduras que lamentablemente mucha gente se equivoca y piensa que a través de eso puede honrar a Dios. También hay otra cosa, que es que se practican los sacramentos inventados por las religiones tradicionales, y eso se vuelve tradición. Aún a veces como iglesia podemos caer en tradición, ¿verdad? Podemos decir, si el culto no se hace de tal forma, no es culto. Por ejemplo, hay gente que se acostumbra tanto que cuando cambiamos el orden, dice, no hicieron tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, regularmente recogemos la ofrenda al final nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué tal si un día empezamos el culto y digo, hermano, vamos a recoger la ofrenda ahorita? Entonces los que vengan más tarde y los que están acostumbrados a la hora donde se levanta, va a decir, hermano, no recogió la ofrenda, ¿verdad? ¿O qué tal si primero predicamos y luego cantamos? Dice un principio por ahí matemático que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces el producto es adoración a Dios. El cómo podría volverse en una tradición, ¿verdad? Es que lo tienes que hacer así. Hay algunos, por ejemplo, que creen que Dios no los oye si no oran de rodillas. Dios no es Dios de formas, porque las formas nos hacen esclavos, ¿verdad? Dios es Dios de esencia. La esencia es la oración. ¿Cómo hacerla? Como pueda, ¿verdad? Pero el propósito es que ore, caminando, acostado, trabajando, manejando,
Imagínense las posiciones, ¿verdad? Puedo ser parado, sentado, acostado. Decía el salmista que en las noches, ¿verdad?, le enseñaba su conciencia porque oraba ahí en su cama, ¿sí? Entonces, Dios escucha no por la posición, no por el lugar donde estemos. Dios escucha por el corazón que uno tenga, ¿verdad? El corazón sincero para pedirle y acercarnos a Dios. Imagínense cómo oró Jonás, por ejemplo, en el vientre de aquel pez grande. ¿Se lo imagina? Yo no me lo imagino, pero me imagino que todo torcido ahí en medio de tripas y de cuánto estaba dentro del pez. Entonces, ¿qué tal si él hubiera sido muy tradicionalista y dijera, es que si no oro de rodillas, Dios no me escucha, entonces voy a buscar la forma de estar de rodillas? Entonces tenemos que ser libres de todas esas tradiciones. También dice como querer comprar favores con dinero a Dios, por ejemplo. Se trae a veces ya muy marcado esa tradición del mundo de que piensa que se puede sobornar a Dios con dinero, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años que iniciamos aquí, había una hermana, Matilde de la Parra, su mamá era una mujer que era muy apegada a la religión tradicional, y cuando venía y me decía, pastor, écheme una oración de 100, y me da un billete de 100 pesos. Écheme una oración de 100. Antes no le dije, no, pues esta oración está débil, écheme más, ¿no? El dinero no puede comprar las oraciones. Dice la Biblia que las cosas de Dios no se compran con dinero, pero como lo traemos de la tradición, así pensamos que es también con Dios, ¿verdad? Entre más le echo a la cesta, Dios más me va a ayudar. Tampoco es eso, hermanos. Dios también mira el corazón. La esencia es dar. ¿Cuánto? La viuda dio dos blancas y dijo, Dios echó más que todos. Y no había echado mucho, ¿verdad? Al punto de vista humano. La esencia es darle al Señor, quererle dar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? Con mi corazón. Por eso dice la Biblia, cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón. No como te imponga, ¿verdad? No como lo tienes que hacer a fuerza. No. Como propuso en su corazón. Y también dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, para poder ser maduro espiritual, necesitamos ser liberados de los rudimentos de este mundo, de tradiciones, de leyes humanas, de mandamientos de hombres, de posturas y de tantas cosas, ¿verdad? Recuerdo también allá en la sierra, siempre la gente es muy apegada a la religión tradicional, y unos ancianos llegaron a la iglesia ahí en Chiquihuitlán, me recuerdo, y cuando terminó el culto iban saliendo pero de reversa, ¿verdad? Así, de reversa. Y a mí me causó extrañeza, y hasta que estuvieron en la puerta del templo ya se voltearon, y le pregunté a mi hermana, dice, es que aquí en los templos no pueden entrar dándole la espalda al ídolo, ¿verdad?, que está enfrente. Bueno, aquí no hay ningún ídolo. Bueno, ya traen la tradición, ¿verdad? La tradición muy arraigada. La segunda característica de un niño espiritual es que siguen dominados por la carne y no entienden el lenguaje espiritual. 1 Corintios 3:1, por favor. 1 Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La pregunta es, ¿puede una persona ser cristiana y carnal a la vez? Sí puede, cuando es niño. Hay tres tipos de personas que el apóstol Pablo menciona: el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre animal. Dice la Biblia que el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura, ¿sí? El hombre animal es aquella persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y solamente es una criatura de Dios, ¿verdad?
El hombre carnal es aquel que empieza en el camino y todavía tiene muchas cosas de la carne que lo dominan. Porque cuando somos pequeños, trayéndolo un poquito a lo natural, ¿verdad? Un pequeño bebé no lo puede usted regañar porque se haga del baño en los pañales, ¿o sí? ¿No, verdad? Pero si ya tiene 20 años y se hacen los pañales, solamente que está enfermo o cosas así, ¿verdad? Pero es natural que cuando sean nuevos en el Señor todavía tienen muchas obras de la carne. No sé si usted tenga muchos años en el Señor, ¿no? Si nos ponemos aquí a preguntar, pues tal vez habrá gente que tiene más de 10 años, más de 20 años en el Señor. Y recuerda que cuando empezó el camino del Señor todavía muchas obras de la carne se manifestaban, ¿verdad? Pero ahora que ya tenemos más madurez, ahora podemos decir, pues gracias a Dios que fue paciente para conmigo. El apóstol Pablo dice, se está dirigiendo a los lectores como hermanos. Quiere decir que eran cristianos, ¿verdad? Hermanos, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Entonces la respuesta a si se puede ser una persona cristiana y carnal es sí, sí se puede. No quisiéramos, ¿verdad? Pero sí se puede. Este término que Pablo usa casi exclusivamente para referirse a otros cristianos, y luego prosigue a decirles como a carnales. Por tanto, podemos concluir que los cristianos pueden ser carnales. La Biblia nos habla de un hombre llamado Nicodemo que era maestro de la ley, pero no entendía el lenguaje espiritual. Juan capítulo 3, verso 12. San Juan capítulo 3, verso 12. Dice así: si os he dicho cosas terrenales, ¿no las creéis? ¿Cómo creeréis si os dijeren las cosas celestiales? Es decir, cuando uno empieza en el camino de Dios, muchas cosas celestiales no las entiende, como no lo entendió Nicodemo cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario, y Nicodemo le dijo, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Quiere decir que no entendía las cosas espirituales, todo lo ajustaba a lo carnal, ¿verdad? Todo lo ajustaba a lo carnal. Y luego en el verso 6 de ahí mismo de San Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La Biblia nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Esta es una lucha real que la única manera de librarla es andando en el espíritu o madurando, como podemos llamarle, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Entonces, cuando somos inmaduros espiritualmente hablando, hacemos cosas carnales que no queremos hacer y no entendemos la lucha espiritual que tenemos que librar diariamente. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes saben que todos los días Satanás maquina contra nosotros alguna cosa para hacernos caer. Todos los días, a cada instante. Y vaya que Él conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Cuando tentó a Jesús en el desierto, que ya tenía 40 días de ayuno y de oración, ¿con qué lo tentó? Con comida. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué no lo tentó con otra cosa? Porque su necesidad inmediata era, tenía hambre.
Entonces el diablo sabe por dónde atacarnos, ¿verdad? Cuando nosotros somos débiles en algo, ¿sí? Y nos pone alguna tentación de acuerdo a nuestra debilidad. Y nosotros como carne no lo miramos espiritualmente, ¿sí? No lo miramos espiritualmente, entonces pensamos que fue el amigo, que fue el compadre, que fue lo que sea, que nos invitó a hacer cosas que no le agradaban a Dios, pero al final fue el enemigo, fue Satanás. Tenemos esa lucha continua. Hay algunos matrimonios que nada más empieza el día y empiezan a pelear, ¿no? Algunos, por allá en otros estados, aquí no. Nada más abren los ojos y ya, porque se les hizo tarde, porque no está planchada la ropa, porque no está el desayuno, y empieza el pleito tremendo, y luego se agarran coraje el uno para el otro cuando son carnales. Pero cuando son espirituales, visualizan quién está detrás del esposo, de la esposa, del hijo, de quien sea, para hacernos caer, para hacernos enojar, porque sabe que si en ese día logra el enemigo quitarnos el gozo, nos quita la fuerza. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y si nos debilita desde que empezamos el día, pues ya nos puede fácilmente atacar, ¿verdad? Y tumbar. Entonces nosotros tenemos que visualizar espiritualmente, ¿verdad?, todas las circunstancias que nos pasan, ¿verdad?, y decir, ¿qué nos querrá enseñar Dios? Y preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué permitiste esto? ¿verdad? Pero no desquitarnos con la persona, ¿verdad?, porque se van a matar un día de estos, ¿verdad? Se agarran los sartenes o cosas así. Allá en el norte agarran el palo ese con que se hacen las tortillas, ¿verdad? Y hay algunas mujeres que tienen tubo, ¿verdad? Tubo de ese galvanizado para hacer las tortillas. Imagínense. Visualicemos espiritualmente esta lucha. Dice aquí la palabra de Dios en la porción que acabamos de leer, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces muchas veces hacemos cosas que no queremos, ¿sí? Y uno se autocondena, dice, híjole, ya lo volví a regar, ¿por qué lo hice? Pero no discernimos que es la lucha, ¿verdad? La lucha que tenemos, la lucha espiritual. Entonces, aún les decía el domingo allá en Laguna Chica, que esa lucha es tan real que muchos hermanos el domingo por la mañana salen enojados de su casa, ¿verdad? Porque querían estar otro ratito acostados y ya levántate, ya nos vamos a la iglesia, ándale, y apúrale, y hasta enojados se llegan a la iglesia, porque la carne dice, otro ratito, en la mañana. ¿Y qué dice el espíritu? Vete a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia hay que buscar de Dios, hay que acercarse a Dios. Entonces tenemos una lucha real, y cuando gana la carne es que somos niños espirituales, ¿sí? Es que todavía la carne nos está dominando. Entonces cuando somos inmaduros, espiritualmente hablando, hacemos cosas carnales que no queremos hacer y no entendemos la lucha espiritual que tenemos que librar diariamente. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay que tener un discernimiento espiritual. Un discernimiento espiritual para detectar las cosas del espíritu y las cosas de la carne, ¿sí? A veces pensamos, ¿verdad?, que, por ejemplo, cuando me hicieron enojar, ¿verdad?, cuando me hicieron enojar, pienso, ay, es amigo, es vecino, es cualquier persona, ¿verdad? Pero menos pensamos, es el diablo, ¿verdad?, que está fraguando contra mí, ¿sí? Entonces yo tengo que reprender. Obviamente también tengo que discernir cuando fue mi carne, ¿verdad? La que provocó ciertas circunstancias, porque no le podemos echar la culpa tampoco al diablo de todo. No es que lo esté defendiendo, pero con eso nos excusamos a veces, ¿verdad?
Recuerden que les comenté en una ocasión que estaba el diablo en una esquina, en un poste ahí sentado, con la cabeza agachada, todo triste. Y se acerca un demonio y le dice: ¿qué pasó, diablo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan triste? Y el diablo dice: es que los cristianos me echan la culpa de todo. Estaba deprimido. Pues él tiene la culpa de muchas cosas, pero nosotros también tenemos que discernir las cosas del Espíritu. Punto número 3. La tercera característica de un niño espiritual es que vive en contiendas y no pone sus ojos en Cristo sino en los hombres. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y luego el verso 4 dice: porque diciendo el uno yo ciertamente sois de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Verso 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces un cristiano carnal o inmaduro mira a sus hermanos como rivales, defiende más a la persona que a la obra de Dios. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Cristo. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido a alguna persona que se aleja del camino de Dios porque otra persona cometió un error, cometió un pecado, ¿eh? ¿Sí? Esa otra persona tenía los ojos en el hombre, no en Dios. Entonces todavía era niño, espiritualmente hablando, ¿sí? No podemos evitar, cuando una persona es nueva, que ponga los ojos en nosotros, porque todavía no lo sabe poner en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando ya empieza a madurar, no se pelea con nadie, al contrario, se reconoce que somos una familia, ¿verdad? Los niños cuando están chiquitos son peleoneros, ¿verdad? Muy envidiosos, no quieren prestar los juguetes al otro, hasta los abrazan, ¿verdad? Y viven muy unidos, pero de los cabellos, ¿verdad? ¿Sí? Porque de vez en cuando se enojan, ¿no? Pero ya cuando uno es maduro en el Señor, no importa quién tropieza, uno tiene su fe bien puesta en Dios. No importa lo que vea alrededor, ¿verdad? Porque tiene sus ojos puestos en Jesús. Que al final Jesús es el autor, dice la Biblia, autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador quiere decir que Él es el único en el que podemos poner los ojos para salvación, en nadie más. Ni el pastor, ni los diáconos, ni los hermanos, ni la iglesia, ni de las denominaciones nos pueden salvar, solamente Dios. Amén. Pero eso hace falta madurez, ¿verdad? Madurez, que tengamos la madurez de dejar de estar peleando unos con otros. Decía el apóstol Pablo: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis. ¿Sí? Nosotros tenemos que mirar a nuestros hermanos no como rivales, sino como parte del cuerpo de Cristo. Eso es madurez, ¿verdad? Una visión de cuerpo. Yo necesito al hermano Fer, el hermano Fer me necesita a mí como pastor, ¿verdad? Yo necesito a la hermana Lucy, la hermana Lucy me necesita a mí, la hermana Lucy necesita al hermano Fernando, el hermano Fernando la necesita a él, y así nos necesitamos porque somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces no puedo decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y ser como partidos políticos, ¿verdad? Viste que acabamos de pasar las elecciones donde hasta en la iglesia hay algunos que se enojaron con otros porque no votaban igual que ellos, ¿verdad? Mis hermanos, no podemos hacer partidos dentro de la iglesia,
¿sí? Ni aún los que decían yo soy de Cristo estaban bien porque no aceptaban a los demás, ¿verdad? Tenemos que saber que somos del cuerpo de Cristo. La cuarta característica de un niño espiritual es que no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás capítulo 4 verso 11. Jonás capítulo 4 verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ok, dice que en Nínive había más de 120,000 personas que no saben discernir. Hace 8 días hablamos un poquito acerca de qué es discernir, ¿eh? Discernir es distinguir entre una cosa y otra. Hablamos de que cuando somos pequeños no sabemos cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda. No sabemos cuál es el pie derecho, el pie izquierdo, y hasta pusimos el ejemplo de que a veces nos ponemos los zapatos al revés cuando estamos chiquitos, ¿verdad? ¿Ustedes se lo puso alguna vez? Sí. ¿Sus hijos se los pusieron? Yo creo que todos, ¿verdad? Ahí andábamos muy capaces, pero con los zapatos chuecos. ¿Por qué? Porque no sabíamos distinguir todavía, ¿verdad? No sabemos distinguir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y el Señor dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. La mayoría de los niños distinguen la izquierda de la derecha más o menos a los 7, 8 años de edad. ¿Sí? Más chiquitos no lo pueden hacer todavía. Es común ver a un niño, vuelvo a repetir, con los zapatos al revés, etcétera. Podemos decir que esta característica tiene que ver con el discernimiento del bien y del mal, y de lo santo y de lo profano. Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22, 26. Dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado por medio de ellos. Dice ahí en nuestro comentario de la guía: si existe un día cuando esta revelación será necesaria, es ahora. Tantas personas no entienden la diferencia entre lo santo y lo común, es decir, lo profano, ni la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Estamos viviendo en el tiempo en el cual se habló de que a lo malo le van a decir bueno. Vamos a ver Isaías 5:20. Isaías 5:20. Dice así, Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto parece ser la hora en la cual estamos viviendo. ¿Sabe que hoy es más delito matar un animal que abortar, que matar un niño? Hoy hay más protectores de la vida de animales que de la vida humana. ¿Cómo la gente está hoy escogiendo lo malo? La ciencia está tan avanzada que podemos encontrar medicamentos para toda enfermedad, pero las leyes se están obstinando por que se legalice la marihuana, para que la fumen y que para uso médico, pero ahora también para uso lúdico, que es recreativo, dicen, ¿verdad? Recreativo. Yo he oído de
de algún remedio de las abuelitas que echan marihuana en alcohol, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Para la rima. Mi papá tenía la suya. Ah, sí. Pero no sé si era untada o tomada, ¿cómo era? Untada, o sí, para que no fallara, untada y fumada, ¿no? Sí. Después ya no iba a sentir nada. Hermanos, hoy hay muy poco discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hoy se mezcla la brujería, por ejemplo, con la religión, ¿verdad? Por eso surge los santeros, ¿verdad? Los santeros son personas que invocan santos, pero a través de brujería. Mezclan las cosas, ¿verdad? No saben distinguir. Qué triste es que todavía hay cristianos que creen en la mala suerte y se cargan por eso amuleto, ¿verdad? Todavía no acaban de distinguir entre lo bueno y lo malo. Se carga su amuleto. Hay madres de familia que todavía barren los niños con un huevo y quién sabe qué. Para el ojo. Para el ojo. Que se pone su pulserita con un ojo de venado, quién sabe qué. Eso es falta de madurez, porque no se distingue todavía que hay cosas malas que ya no hay que practicar. Hay cosas, como dice aquí, profanas, que no le agradan a Dios, que Dios ya no está contento cuando las hacemos, ¿verdad? Culto de muertos todavía, ¿verdad? Los cristianos no estamos en contra de que la gente vaya a los panteones a limpiarle, a arreglar el lugar que están pagando, ¿verdad? Pero sí estamos en contra de que vayan a querer hablar con los muertos, ¿verdad? Es que voy a ir a decirle, voy a ir a cantarle, voy a hacerle. Ya no se puede. Ya no se puede. Ya no los va a escuchar, ¿verdad? A lo mejor ya ni huesos hay, ¿verdad? Pero bueno, la creencia, porque todavía no se distingue que eso no le agrada a Dios. Dice, ¿por qué vamos a invocar muertos si tenemos un Dios vivo? Amén. Amén. Tenemos un Dios vivo. Y así podría yo enumerar infinidad de cosas que no sabemos distinguir todavía, ¿verdad? No sabemos distinguir cuando una alabanza es para Dios y una alabanza simplemente es de la carne, ¿verdad? Cuando una música es de Dios, hay gente que dice, hermano, ¿y qué de malo tiene la música del mundo? Pues desciérrala. Cuando aquel hombre, el etíope, vino a Jerusalén a adorar, dice que cuando regresaba a su casa iba leyendo y se le acercó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice que le dijo al etíope, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Quiere decir que nada más estaba leyendo sin entender. Y hay mucha gente que así hace cosas sin entenderlas, ¿verdad? Y cuando le fue explicando, Felipe lo entendió también, que dijo, pues entonces me tengo que bautizar, ¿verdad? Párate, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Empezó a entender, pero mientras no entendía, no tenía revelación. Y bueno, yo diría lo mismo a la gente que escucha música mundana. Aunque no toda la música que no se canta en la iglesia es mala, porque hay música, por decir así, sinfónica, hay música para aprender en las escuelas, ¿verdad? Hay música de bebés, la marcha nupcial, que no la inventó un cristiano, pero se toca cuando alguien se casa, ¿no? Y así, que no podemos satanizarlas, ¿verdad? Pero le preguntaría a la gente, ¿entiendes lo que oyes? Aquel le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Yo pregunto, ¿entiendes lo que oyes? Porque algunos hasta en inglés, música en inglés escuchan y no le entienden nada, pero pues luego andan cantando ahí todos con su inglés mocho. No disciernen. No es porque satanicemos la música. ¿Sabe que la música es de Dios? Toda la música es de Dios, Dios la hizo, pero depende de quién la use, ¿verdad? Le puede dar un mal uso, ¿sí? Le puede dar un mal uso.
Porque hay gente que dice, eres muy extremista, ¿cómo que no permiten escuchar la música? Yo no estoy diciendo que no permitimos, estoy preguntando, ¿entiendes lo que oís? Algunas letras hablan de adulterio y de pecado y de rebeldía y de muchas cosas, y las cantan. O sírveme otra copa, pues, ¿no? ¿De qué nos edifica eso? Dígame. De nada. Tradiciones, costumbres, cosas que hacemos, tenemos que discernirlas y decimos, ¿vale la pena que lo siga haciendo o ya no vale la pena? ¿Sí? Porque voy madurando. Conclusión, vamos a terminar ya. No, ni crean que los esté regañando, ¿verdad? No. Simplemente estamos tratando de explicar lo que es la inmadurez, un niño espiritual o un maduro espiritual. El infantilismo es una acentuada desarmonía entre la edad y la posición que se toma ante la vida. O más concreto, es la desarmonía entre el amor al yo y el amor al tú, en el sentido en que uno sobrevalúa o se decide por el amor a sí mismo, infantilismo, en la incapacidad de brindarse al tú, que es querer recibir donde uno debería dar. En sumergido en el yo es girar en torno a uno mismo. La madurez no solo nos lleva a tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos, sino también a pensar en los demás y en armonía con ellos. Un ejemplo muy sencillo. Hoy ya casi no tenemos templos llenos, ¿verdad? Por la pandemia, ¿sí? Pero cuando los templos se llenaban, las personas inmaduras dicen, yo ya aparté mi asiento, que nadie me gane, ¿verdad? Las personas maduras, va entrando una persona nueva, que venga y se siente, yo le doy mi asiento, ¿verdad? Bueno, no se digan los convivios, ¿verdad? No, a mí no me dieron primero, me dieron la comida, y yo primero que coman los demás, pues yo como, dicen los maduros, ¿verdad? ¿Sí? Pero los inmaduros dicen, hasta salen enojados, ¿verdad? Salen enojados el día del convivio, porque piensa más en uno mismo, y eso es inmadurez. Ya uno, como maduro, tiene que estar pensando en el bien de los demás. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que nadie busque lo suyo propio, sino busque el bien de los demás. ¿Sí? Que busque el bien de los demás. Porque nadie vive para sí, nadie muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Solamente para reafirmar esto, yo quisiera que veamos Romanos 14, por favor. Verso 19. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pues el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces dice que nadie busque el bien propio, sino el de los demás. El de los demás. Si usted puede leer todo el capítulo, sería muy bueno para que usted vea cómo actúa un cristiano maduro, ¿verdad? Cristiano maduro, que primeramente dice que no juzga al criado ajeno, no juzga a su hermano, porque el hermano es el criado ajeno. Al contrario, dice el verso 1, de Romanos 14,
recibid al débil en la fe, es decir, al niño, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que come es débil, que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y si el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y luego dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Esto es el inmaduro, ¿verdad? Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjese, este es el versículo clave, verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Entonces, tengamos muy en cuenta de que ya no vivimos para nosotros cuando somos maduros. Vivimos para Dios y también para el bien de los demás. Amén. Pensemos en los demás como maduros, ¿verdad? Y ya no nos enfoquemos nada más en nosotros. Ay, pobrecito de mí. Ay, no me atienden a mí. Ay, no me hicieron caso a mí. Y es en la inmadurez, ¿verdad? ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a aprender el texto que está en 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20 dice así, todos unidos: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. A ver, lo decimos 2 veces más. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Una última vez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 14:20. Entonces, hermanos, esa porción donde dice que debemos recibir al Señor como un niño, nos habla de la malicia, ¿verdad? Que dejemos la malicia, pero no del modo de pensar. En el modo de pensar tenemos que ser maduros. Maduros. ¿Cuántos maduros hay aquí? Amén. Amén. Bueno, ojalá que podamos ser maduros, ¿verdad? Porque cuando uno es inmaduro se enoja por todo. Hay una anécdota de un árbol de manzanas que de repente una manzana madura se cayó y todas las manzanas verdes y maduras se empezaron a reír de ella, y se enojó y volteó y dijo: inmaduras. Esperamos que nosotros no nos enojemos. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por esta lección, y bueno, nos despedimos de nuestros hermanos también en la transmisión. Dios les bendiga abundantemente.